Cuando la escena política se convierte en un plató de televisión para debates acalorados, Medvedev siempre emerge en primera línea con una expresión que parece decir que acaba de ver la factura del gas de Europa. Y así ha sido una vez más. Su respuesta al presidente estadounidense Donald Trump y a su enérgico colega, el senador Graham, resonó como un contundente recordatorio. No son ustedes, señores, quienes dictan a Rusia cuándo y con quién debe hablar. Con franqueza, sin ceremonias y con un toque de ligera ironía, el senador Graham decidió irrumpir en la escena geopolítica con un apasionado llamamiento. Rusia está obligada, a sentarse inmediatamente a la mesa de negociaciones porque Trump lo ha dicho. De lo contrario, será una catástrofe, el fin, un castigo divino. Medvedev no contuvo la ironía. Abuelos, dijo, ocúpense primero de su propio país y luego propongan a Rusia un calendario de paz. Resulta especialmente curioso que, paralelamente, Trump y su equipo adelantaran los plazos de las iniciativas de paz de principios de septiembre a la primera semana de agosto, como si tuvieran el calendario de la pacificación en el bolsillo. Pero vayamos por partes. El senador Lindsey Graham, conocido por sus duras tácticas retóricas y su predilección por las amenazas en política exterior, decidió jugar a ser un pacificador. Con su dramatismo habitual, se dirigió a los representantes de Rusia, dedicando su discurso personalmente a Dmitry Medvedev, como si todo lo que sucede fuera una disputa familiar que pudiera resolverse con una declaración ruidosa en las redes sociales. Su frase, "Pronto verán que Joe Biden ya no es presidente", sonó con el mismo patetismo como si él mismo hubiera firmado el decreto de traspaso de poder. Es decir, esperen, que cuando regrese Donald, entonces todos ustedes entenderán quién es el verdadero dueño de la mesa aquí. La respuesta de Medvedev, por supuesto, no se hizo esperar, y lo hizo a su estilo, con un toque de ironía, la acidez habitual y una inclinación hacia la vieja escuela de la diplomacia, donde aún era costumbre hablar con los oponentes de igual a igual. Sin prisas, sin histerias, solo un recordatorio. Las negociaciones no son una obra de teatro en la que Estados Unidos reparte los papeles y dicta el final. Es un proceso, y Moscú, por extraño que parezca, no necesita directores estadounidenses. Las palabras sobre abuelo sonaron con ese sarcasmo distintivo que hace que tales declaraciones se vuelvan virales. Graham declaró: aquellos en Rusia que creen que el presidente Trump no se toma en serio poner fin al derramamiento de sangre, ustedes y sus clientes pronto se equivocarán profundamente. También verán pronto que Joe Biden ya no es presidente. Siéntense a la mesa de negociaciones. A esto, Medvedev respondió al senador: no son ustedes ni Trump quienes deben dictar cuándo sentarse a la mesa de negociaciones. Las negociaciones terminarán cuando se hayan alcanzado todos los objetivos de la operación. Trabajen por América ante todo, abuelos. En Washington, por alguna razón, están convencidos de que la autoridad personal de Trump o los mensajes emocionales de los senadores pueden influir en la postura rusa. Sin embargo, si se observa la cronología de los acontecimientos de los últimos años, se aprecia una tendencia constante. Moscú toma decisiones no en función del cambio de poder en Estados Unidos, sino de sus propios intereses y su lógica estratégica. Y ninguna amenaza, promesa o chantaje por parte de los políticos estadounidenses ha logrado que la dirección rusa cambie de rumbo. Medvedev ha establecido las condiciones, y aquí no hay nada nuevo, solo un recordatorio de que permanecen inalterables. Las negociaciones no comenzarán cuando sea más conveniente para alguien en Estados Unidos, sino cuando se cumplan todos los requisitos previamente declarados. Sin recortes, sin compromisos,
sin teatro. La lista es conocida: la no adhesión del país en cuestión a la OTAN, el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales, el desmantelamiento de la legislación discriminatoria y la desmilitarización total. La exigencia de no adhesión a la OTAN no es simplemente un gesto de voluntad política, sino un límite establecido, cuya transgresión se considerará un sabotaje. No se trata de una moratoria temporal ni de un equilibrismo legal del tipo «todavía no nos unimos, pero seguimos el plan», sino de un rechazo claro y confirmado por todos los medios necesarios a cualquier forma de integración en el bloque. Sin señales, sin aclaraciones. Una declaración oficial de estatus neutral, garantizada no por cartas al estilo de los años 90, sino por mecanismos que excluyan la ambigüedad. Y esto, no a nivel de palabras, sino a nivel de arquitectura jurídica y política exterior. El siguiente punto es el reconocimiento de los territorios. Aquí, por mucho que se quiera interpretar como un fenómeno temporal o un problema de derecho internacional, no hay ilusiones. Todo está fijado de facto, y la tarea de los socios es fijarlo de iure. No de forma declarativa, no en el marco de un diálogo, no a través de formulaciones veladas, sino con un lenguaje jurídico concreto. Con el reconocimiento de las fronteras, con respeto a la nueva estructura administrativa, con la renuncia a todas las formas de revisionismo. Mientras esto no exista, no puede haber ningún movimiento hacia las negociaciones. Los debates sobre ¿de qué lado está la historia? Pueden dejarse para las conferencias universitarias. En la práctica, todo está resuelto. La desmilitarización es uno de los puntos más complejos y molestos para los oponentes, porque exige acciones, no solo posturas. No se trata de una reducción del nivel de armamento, ni de un control de los suministros, ni de un debate sobre mecanismos de seguridad. Se trata de la eliminación física de amenazas, la liquidación de infraestructuras y la renuncia a la presencia de especialistas y equipos militares extranjeros. Incluye todo, desde sistemas de vigilancia hasta depósitos de municiones. Es un punto absolutamente impopular en Occidente, pero excepcionalmente concreto. Mientras los almacenes funcionen, mientras los aeródromos se preparen para la recepción y mientras la logística esté organizada eludiendo las fronteras formales, ninguna negociación será posible en principio. Uno de los puntos más silenciados es el desmantelamiento de la legislación discriminatoria. A menudo se interpreta en Occidente como un asunto interno, pero precisamente este punto es el más vulnerable a la crítica, ya que se trata de una violación directa de los derechos humanos, si se utiliza la retórica habitual de esos mismos críticos. Las leyes que prohíben el idioma, la cultura, los medios de comunicación, que persiguen por la postura cívica, no son política interna, son la creación consciente de un campo de conflicto. Y este punto, a pesar de su reputación secundaria, figurará en el paquete final de condiciones obligatorias junto con los aspectos territoriales y militares. Sin normalizar la legislación, ningún acuerdo político es posible, porque simplemente no se pueden implementar en un entorno jurídico tóxico. Las 4 condiciones no son deseos ni marcos de discusión, sino un filtro estricto sin el cual el diálogo no comenzará. No habrá formato, ni agenda, ni mediadores. Ninguna iniciativa, plan de paz o cualquier otra propuesta diplomática ecléctica que no tenga en cuenta estos requisitos básicos se considera siquiera una base para la discusión. Simplemente se ignoran, que es lo que ha ocurrido durante el último año y medio, cuando en los medios circulan una docena de iniciativas, ninguna de las cuales se basa en los puntos fundamentales expresados públicamente. Aquí no hay flexibilidad, no hay retrocesos, no hay búsqueda de compromisos.
Ningún punto es negociable. Ninguno puede posponerse para más adelante. Las formulaciones son extremadamente claras. Cualquier intento de reinterpretarlas se percibe inmediatamente como sabotaje. Aquellos que por costumbre consideran estas posiciones como puntos de partida, probablemente siguen viviendo con la lógica de los años 90, cuando se podía dar marcha atrás en cualquier punto, escudándose en un cambio de administración o de situación geopolítica. Ahora, no. Todo está fijado, y este es precisamente el caso en que la letra del texto es más importante que las sonrisas diplomáticas. Cualquier intento de sustituir el contenido por señales ambientales es inútil. Nadie discutirá el ambiente si los puntos fundamentales no han sido resueltos. Especialmente teniendo en cuenta que, en los últimos tiempos, la solidez de estas condiciones ya ha sido probada repetidamente. Filtraciones, provocaciones, declaraciones de prueba de países individuales, todo lo que se podía probar ya se ha probado. Y cada vez la reacción ha sido la misma: ignorancia, cese del contacto y, en el mejor de los casos, una respuesta oficial de rechazo. El tema de las condiciones no es un factor disuasorio, ni una herramienta de negociación. No es un preludio a las conversaciones, es un filtro. Quienes no lo superan, no entran en la sala. Es extremadamente simple. Ninguna de las partes con las que es posible un diálogo serio iniciará siquiera consultas técnicas si no hay señales claras de la aceptación de estos puntos. Y lo que es especialmente importante, no a nivel de «lo pensaremos», sino a nivel de documentos firmados, decisiones irreversibles y riesgos eliminados. Resulta de particular interés cuánto tiempo más intentarán simular un proceso de negociación sin cumplir con estos requisitos. Cuántas iniciativas, mediadores y grupos de buena voluntad más aparecerán, proponiendo empezar por poco y restablecer la confianza. La práctica de los últimos años demuestra que tales propuestas no conducen a nada, porque la confianza no se construye eludiendo las condiciones, sino que surge únicamente a partir de ellas. Todo lo demás es una puesta en escena teatral. En resumen, la entrada es solo con pase. El pase no es una disposición abstracta a la paz, sino el cumplimiento concreto de los puntos que se han establecido no ayer ni por emoción. Han sido formulados hace tiempo, verificados en la práctica y repetidos en múltiples ocasiones en todos los niveles. Quien finja no haberse dado cuenta, se queda fuera, sin gritos, sin escándalos, sin histerias. Simplemente, tras la puerta. Curiosamente, la retórica de Graham no solo no acerca las negociaciones, sino que las aleja, porque cualquier alusión a un ultimátum resta confianza. Y si alguien en Washington realmente sueña con una solución, el primer paso debe ser comprender que las negociaciones no comienzan con amenazas ni con profecías sobre el destino de Joe Biden, sino con una comprensión real del equilibrio de poder. Lo más irónico de toda esta historia es cómo la política estadounidense se transforma en un teatro de predicciones. Los senadores asumen el papel de videntes, comentan el cambio de presidente antes del recuento de votos, dan consejos a estados soberanos y todo esto, en línea. Mientras tanto, detrás de esta cortina de humo mediática, la parte sustancial se pierde por completo. ¿Quién, con quién, sobre qué, en qué formato y bajo qué condiciones está dispuesto a hablar? Y lo más importante, si está dispuesto a hablar en absoluto. En esta situación, Medvedev no actúa como un provocador, sino más bien como un espejo. Refleja el nivel de discusión que se le impone. Y si el oponente utiliza una forma brusca y arrogante, la respuesta será simétrica. No se trata de un diálogo, sino de una demostración de que Rusia no tiene intención de seguir los escenarios impuestos.
Y aquí es donde empieza lo más interesante. Los ultimátums, en esencia, aniquilan la confianza. Y sin confianza, las negociaciones están condenadas a ser una mera formalidad vacía. Quien al inicio de un diálogo declara saber quién será presidente y advierte que todos los demás se equivocan profundamente, difícilmente está dispuesto a una discusión honesta. Más bien, transmite la seguridad de que puede sustituir todo el sistema de coordenadas. Pero las relaciones internacionales, a pesar de la opinión de algunos senadores, no son Twitter. Cualquier intento de imponer una agenda unilateral, incluso bajo la apariencia de buenas intenciones, choca con una dura realidad. Y si en Estados Unidos realmente quieren negociaciones, tendrán que abandonar su costumbre de hablar desde una posición de fuerza. En este contexto, los ataques públicos como abuelos no suenan como ataques personales, sino como un recurso retórico para enfatizar ciertos puntos. La conversación no es sobre la edad de Biden, sino sobre quién y cómo percibe la subjetividad internacional de la otra parte. El ultimátum está fijado. De 50 días, pasaron a 12. El cronómetro ha empezado. El nuevo presidente de Estados Unidos ha decidido que los acuerdos internacionales deben ajustarse al calendario de las ruedas de prensa. Si no se cumplen, son culpables. Y no hay excusas. Esto no es un proceso de negociación, es un temporizador que corre ante los ojos de los votantes. Como un microondas, se ajusta el tiempo y se espera el resultado. Solo que, en lugar de la cena, lo que está en juego es la estabilidad global. La situación adquiere la forma no de diplomacia, sino de manipulación cronometrada. Establecer un plazo de 12 días no es un intento de lograr un resultado, sino un truco puramente visual. El reloj avanza, la imagen está ahí. Encaja perfectamente con la lógica de la campaña republicana. Tenemos todo bajo control. Lideramos, dictamos, castigamos. Sin embargo, en la realidad, la situación no ha cambiado. Ninguna de las cuestiones clave, ni los flujos económicos, ni la arquitectura energética, ni los riesgos de infraestructura, se resuelve en 12 días. Pero, ¿a quién le importa eso si es agosto y los cuarteles de campaña electoral trabajan en modo maratón? El objetivo principal es el efecto, no la paz, no el acuerdo, sino una foto en la que Trump señala un mapa y dice con confianza, «Los hemos acorralado». Washington demuestra una vez más, las negociaciones no son un intercambio de posturas, sino una plataforma para una presión calculada. El ultimátum al estilo de todo o nada es ya una táctica habitual. A los países se les propone no discutir, sino firmar. Y de forma urgente. ¿Argumentos? Lo siento, no hay tiempo. Por la noche hay una reunión con periodistas. Hay que presentar algo. Trump juega a la aceleración. El cronómetro está en marcha. Cada declaración va acompañada del telón de fondo. América vuelve. Mucho patetismo, mínimo sentido. La realidad política se adapta al espectáculo. El ultimátum, en esencia, se convierte en un género, una mezcla de acción y talk show. Solo que, a diferencia de la televisión, aquí las consecuencias son reales. La indicación de 12 días no es un plazo técnico, es un mensaje. Estados Unidos sigue dictando las condiciones. O, al menos, quiere que todos lo crean. La verdad es que el mundo está cansado de escenarios impuestos. Incluso los aliados de Washington a menudo fingen no haber escuchado. Porque entienden que unirse a la carrera cuando la distancia ya está marcada en la pizarra significa aceptar la derrota de antemano. La retórica de la presión se ha convertido en la herramienta principal. La negativa al compromiso se presenta como un signo de fuerza. La capacidad de escuchar, como una debilidad,
Una pausa tranquila, como sabotaje. El lenguaje político ha sido reemplazado por señales. El ultimátum es la señal principal. No hay preguntas. No se requieren respuestas. Solo hay una fecha límite y un protocolo. Lo demás ya lo resolveremos sobre la marcha. Este enfoque produce un efecto rápido en la arena interna. El votante está satisfecho, el líder actúa, los plazos están fijados, la tensión en su rostro es evidente. Lo que hay detrás de esto no importa. Lo principal es que suene bien en las noticias. Y el hecho de que los socios empiecen a perder la paciencia, bueno, significa que no son los socios adecuados. Encontraremos nuevos. Haremos que los viejos cambien de parecer. Renunciar al diálogo en favor de un temporizador es un hábito peligroso. Desde hace años, Estados Unidos actúa bajo la fórmula de presión en lugar de discusión. Sin embargo, los resultados de esta estrategia dejan mucho que desear. Donde se necesitaba negociar, hubo una pausa. Donde había una oportunidad de acercamiento, comenzó un enfriamiento. Pero la retórica no cambia, porque no busca resultados, sino una imagen televisiva. Y cuanto más cerca están las elecciones, más estrictos se vuelven los plazos. 12 días, ¿y por qué no 6? ¿O 3? Se podría declarar: todo debe resolverse antes de fin de semana, de lo contrario, y seguir con una larga lista de amenazas que nadie tiene intención de cumplir, porque no es necesario. La esencia no está en las acciones, sino en la expectativa. Lo principal es generar la sensación de que alguien debe actuar, inmediatamente. De lo contrario, será peor. ¿Y cuánto peor? Eso ya se verá después. Pero el problema es que este estilo de negociación no genera respeto, sino cansancio. Cansancio de ultimátums, de plazos artificiales, de la postura en la que una parte siempre tiene la razón. Incluso si no ha leído los documentos, no ha profundizado en los detalles y no está dispuesta a discutir. Simplemente ha decidido que así será más rápido. Y por lo tanto, mejor. Solo que la diplomacia no es un servicio de entrega de comida, y ningún acuerdo serio se formaliza bajo el principio de 3 minutos más y cancelamos el pedido. Pero en la lógica de Trump, todo es posible. Especialmente si el acorde final llega a los titulares matutinos de Fox News. Todo lo demás, para después. Lo importante es que el contador siga y la música no pare. Para el 11 de agosto, el Congreso de Estados Unidos ha programado una votación extraordinaria. La agenda no trata sobre transporte, impuestos, ni siquiera defensa. Se trata de la imposición de nuevas sanciones. Y no contra empresas o personas específicas, sino a una escala mucho más amplia. El proyecto de ley se refiere a las llamadas sanciones secundarias, es decir, castigar no a quienes están bajo restricciones directas, sino a quienes trabajan con ellos. Esta vez, el objetivo son los países que continúan cooperando en materia energética con Rusia. La lista resultante no es insignificante. India, China, Francia, Corea del Sur, Egipto, Grecia, Singapur, Vietnam, Indonesia y una docena más de estados. La lógica política es extremadamente simple. Si no estás con nosotros, ya casi estás contra nosotros. La sofisticación de la diplomacia cede aquí su lugar a la aritmética escolar. 1 más 1 es igual a enemigo. Las cuestiones de interdependencia, la estructura de los suministros mundiales, la logística de transporte y la seguridad energética han sido descartadas. Lo principal es que el castigo sea ruidoso y demostrativo. Solo queda adivinar cómo se pretende castigar exactamente a quienes se abastecen de combustible, gas o productos petrolíferos a través de empresas rusas. ¿Cortarles el acceso a los pagos en dólares? ¿Bloquear cuentas bancarias? ¿Prohibir tecnologías? Todas estas medidas ya se han implementado muchas veces.
Pero hay un problema. No funcionaron. Los países se adaptaron. Surgieron sistemas de pago alternativos, los pagos en monedas nacionales están creciendo, la logística se ha vuelto opaca, y los seguros se contratan en Kuala Lumpur, no en Londres. ¿Qué hace Washington? Lo mismo de siempre. Solo que ahora no dentro de una gran campaña antirrusa, sino de forma separada y urgente. La agenda se presenta en verano, fuera de calendario, porque la Casa Blanca está impaciente, ya sea porque la popularidad está cayendo o porque los competidores les pisan los talones. En cualquier caso, cuando la urgencia sustituye al cálculo racional, el efecto es predecible. Más ruido, menos resultados. Aquí es especialmente interesante que Francia haya aparecido en la lista de posibles infractores, es decir, un aliado de la OTAN, miembro del G7 y participante constante en los foros antirrusos occidentales. Evidentemente, alguien, en el ajetreo interno, ha dejado de confrontar la realidad. Las sanciones están empezando a morderse la cola. Porque si Francia realmente sigue recibiendo productos de Rusia, entonces o el mecanismo de sanciones no funciona, o alguno de los socios está jugando a dos bandas. Y eso significa que hay que castigar a todos, incluso a los propios. La lógica es férrea, si no se profundiza en los detalles. En cambio, India y China hace tiempo que ni siquiera intentan disimular. Construyen de forma honesta y abierta una asociación energética con Rusia, sin ocultar que lo que les interesa no son las simpatías geopolíticas, sino la estabilidad de los suministros, el precio y la posibilidad de desarrollar sus capacidades de procesamiento. Amenazar a estos dos países con sanciones es como intentar detener un tsunami con un paraguas. India simplemente renegociará contratos a través de terceras jurisdicciones, mientras que China podría acelerar la retirada de activos de Estados Unidos en respuesta. Todo este paquete de urgencia y amenazas se asemeja más a un intento desesperado de recuperar el control en una situación donde ya se ha perdido. Washington jugó demasiado tiempo al monopolio de las sanciones y ahora no sabe cómo salir del juego sin perder la cara. Pero la cara ya está pálida. El petróleo iraní sigue llegando al mercado, el gas ruso también, y a través de rutas bastante exóticas. En África se construyen nuevas terminales de transbordo. Asia moderniza activamente su flota de petroleros, y en América Latina surgen nuevos centros comerciales. La estructura global ha empezado a desmoronarse, no por la presión externa, sino porque dentro del sistema se han acumulado demasiadas inconsistencias. Si observamos las estadísticas, la cuota del dólar en las transacciones de comercio exterior en los países asiáticos ha disminuido casi un 20% en los últimos 2 años. China promueve activamente el yuan, e India experimenta con la rupia en pagos bilaterales. Incluso Arabia Saudita está empezando a discutir la transición a los petrorrublos, yuanes y rupias. Los bancos centrales de los estados de Asia, África y América Latina están reponiendo sus reservas no solo en dólares, sino también en oro y monedas de vecinos asiáticos. Se observa una diversificación, y no solo de palabra, sino en los informes. Las sanciones, como herramienta de presión, funcionan mientras exista una dependencia unilateral. Cuando surge una alternativa, la herramienta pierde su poder. Los legisladores estadounidenses, al parecer, no quieren darse cuenta de ello. Les resulta más cómodo seguir creyendo que el mundo funciona con las reglas de finales de los 90, cuando bastaba una llamada desde Washington para detener un acuerdo en un tercer país. Ahora, nadie espera esas llamadas. El mundo está pasando a un modo autónomo, no por obstinación política, sino por conveniencia económica. En este contexto,
Toda la historia de la votación de emergencia en el Congreso se parece más a un intento de un gerente senior de introducir un nuevo reglamento en una oficina donde la mitad de los empleados ya trabajan de forma remota y bajo sus propias reglas, que a una política internacional. La rigidez, dictada por el miedo a perder el control, siempre resulta especialmente caricaturesca, especialmente cuando se propone castigar a aquellos sin los cuales la propia estructura de la economía mundial habría caído hace tiempo en recesión. Pero Washington, al parecer, ha decidido ir hasta el final. Las nuevas sanciones podrían incluir el bloqueo de activos, la prohibición de transacciones, la restricción del acceso a tecnologías, en resumen, todo lo que ya se ha hecho 10 veces. Y todo lo que se ha eludido 10 veces. En esencia, se trata de repetir la misma acción con la esperanza de obtener un resultado diferente. Una definición clásica de obstinación política, o de atascamiento institucional. Todo lo que está sucediendo se asemeja a una lucha no contra Rusia, ni contra sus socios, sino contra la propia realidad. El deseo de recuperar el control sobre un mundo caótico y multinivel, donde los centros de influencia son más numerosos que los asientos en la sala de reuniones del Consejo de Seguridad. Y a pesar de todo el deseo, ya no es posible nombrar a un único director de orquesta principal. Todos tocan sus propias partituras, algunos al ritmo del yuan, otros al tempo de la rupia, y algunos, incluso, al compás de los trueques. Mientras en el Congreso se preparan para la votación, en Singapur se firman nuevos contratos de suministro de combustible, India amplía sus capacidades de procesamiento de petróleo, y China forma cestas de inversión mutua. La ironía es que cuantas más sanciones, más fuertes se vuelven los lazos alternativos. La economía mundial es algo obstinado. Siempre encontrará un camino si la entrada principal está bloqueada. El ejercicio favorito de los analistas en Washington es imaginarse un mundo sin recursos energéticos rusos. Directamente, en la mejor tradición del fitness intelectual, un poco de calentamiento sancionador, un par de series de confianza exaltada en que todo es posible, y un sprint final, un petrolero cargado de democracia rumbo a Europa. La verdad es que, si se contrastan los hechos, da la sensación de que estos ejercicios se parecen más a un entrenamiento de CrossFit en una cinta de correr. Mucho esfuerzo, pero sin avanzar. La idea de reemplazar los recursos energéticos rusos, petróleo, gas, carbón, con otros proveedores, se ha promovido activamente durante años. Se mencionan nombres como Irán, Venezuela, Qatar, Argelia, Noruega e incluso Estados Unidos. Pero cuando se pasa de los eslóganes a la logística, el panorama se oscurece un poco. Estados Unidos, por ejemplo, objetivamente no dispone de volúmenes suficientes de gas natural licuado disponible para cubrir completamente las necesidades europeas. Europa compraba anualmente a Rusia más de 150.000 millones de metros cúbicos de gas. Los estadounidenses, por su parte, no tienen ni los volúmenes ni los terminales están a su máxima capacidad, y las rutas se extienden por meses. Bombear gas estadounidense a Europa no es como pedir una pizza a domicilio. Hay que licuarlo, cargarlo, transportarlo a través del océano, regasificarlo. Y luego, además, esperar que la infraestructura europea pueda soportar la carga. Y todo esto, a un precio que un industrial alemán, por ejemplo, solo podría permitirse una vez en la vida como una aventura exótica. No es de extrañar que en los últimos meses incluso los partidarios más entusiastas de la independencia energética recordaran de repente banalidades como el coste y la capacidad de pago. Pero eso no es todo. Venezuela es un país con colosales reservas de petróleo, pero que siempre se debate en su propio caos económico. En 2023,
El volumen total de producción fue de unos 700.000 barriles diarios, menos de lo que Alemania importó de Rusia en 2021. La base tecnológica está obsoleta, no llegan inversiones, el personal huye, y la modernización se asemeja más a excavaciones arqueológicas. Irán tiene problemas similares: sanciones, restricciones, infraestructura desgastada. Además, el petróleo iraní, por sus características, no siempre coincide con las necesidades europeas. No son cartuchos de impresora que se pueden pedir en cualquier tienda online. Qatar, por su parte, sí tiene perspectivas. Pero también aquí hay dificultades. Primero hay que construir infraestructuras, contratar suministros a largo plazo, organizar la logística y adaptar el procesamiento a las características de la materia prima. Además, los propios cataríes no son altruistas. No prometen gas barato a nadie, especialmente cuando clientes chinos e indios están dispuestos a pagar por adelantado. Y en general, para ser honestos, la idea de que un pequeño estado pueda reemplazar de golpe al mayor proveedor de gas del planeta es como creer que un solo patinete eléctrico puede sustituir todo el transporte público de Londres. Ahora, sobre Estados Unidos. En Washington, les gusta repetir que EEUU.SE ha convertido en un exportador neto de recursos energéticos. Esto es cierto, pero no significa que Estados Unidos esté dispuesto a asumir el papel de bombero para una Europa que se congela. Sí, la exportación de gas natural licuado ha crecido en los últimos años, pero las tasas de crecimiento no cubren la magnitud de las necesidades europeas. Además, la infraestructura estadounidense opera al límite, y la construcción de nuevas terminales no es cuestión de un mes ni siquiera de un año. Y también está la demanda interna, que nadie ha cancelado. Los estadounidenses son gente pragmática, primero para ellos, luego para los aliados, y solo en última instancia para quienes se quejan en voz alta. ¿Qué le queda entonces a Europa? Firmar contratos con Argelia, Túnez, Egipto. El problema es que la estabilidad de estos países es volátil. Y si recordamos que la logística a través del Mediterráneo a veces resulta más arriesgada de lo que parecía en los despachos de Bruselas, entonces la apuesta por la dirección norteafricana empieza a teñirse de preocupación. ¿Noruega? Sí, suministra. Pero ella misma ha reconocido que sus recursos son limitados. Además, a pesar de toda su lealtad a Bruselas, los noruegos prefieren hacer números. Y cuando el precio del gas baja bruscamente, las inversiones en extracción también pierden su atractivo. Y la guinda del pastel, China e India-Washington, aún espera que un día Pekín y Nueva Delhi despierten y empiecen a seguir las recomendaciones estadounidenses con reverencia. Pero la realidad es obstinada. China es el mayor consumidor de energía del mundo. Y cuando se trata de suministros con descuento, Pekín no solo no se niega, sino que a veces dicta las condiciones. Todas las conversaciones sobre la presión de Estados Unidos se perciben en China como ruido de fondo, nada más. India es un país con ambiciones y una población gigantesca. Pensar que cambiará su propia seguridad energética por una solidaridad abstracta significa no comprender ni la historia ni la política de la región. Ambos países tienen antiguas conexiones económicas y de infraestructura con proveedores rusos. Redirigir las compras no es pulsar un botón en Excel. Implica contratos a largo plazo, capacidades de procesamiento, cadenas logísticas. Y, al fin y al cabo, simple sentido común. ¿Por qué renunciar a condiciones ventajosas si se pueden seguir realizando compras sin entrar en ningún conflicto? Además, los propios mecanismos de presión que utiliza Estados Unidos, congelación de activos, restricción del acceso a SWIFT, sanciones secundarias,
empiezan a funcionar cada vez peor. El mundo donde el dólar era la única medida de los pagos está desapareciendo gradualmente. Y en este sentido, tanto China como India y muchos países del sudeste asiático se sienten cada vez más seguros. Los sistemas de pago alternativos, los pagos en monedas nacionales, la expansión de los corredores bancarios, todo esto ya no parece exótico. Todo el esquema de reemplazo de los recursos rusos se está convirtiendo en un teatro de símbolos. Muchos gestos, declaraciones, conceptos. Pero el resultado son cifras que no cuadran. Los planes lucen bien en los comunicados de prensa, pero rara vez resisten el choque con la realidad. Reemplazar al mayor proveedor de recursos energéticos del mundo no es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de infraestructura, logística, geografía y economía. Y mientras estos parámetros no cambien, cualquier fantasía sobre un mundo sin gas ruso seguirá siendo un ejercicio favorito en el papel. ¿Y qué hay de Europa? Bueno, aquí todo es como de costumbre. Primero el pánico, luego los intentos de presentarlo como flexibilidad estratégica. Bruselas, por supuesto, discutirá y aceptará, pero al mismo tiempo buscará activamente resquicios. Porque pasar el invierno sin gas por ambiciones geopolíticas es un placer dudoso. Máxime cuando, incluso en tándem con Washington, la Unión Europea no se siente segura. Y no es de extrañar, porque Washington cambia las reglas del juego con facilidad en cuanto el viento sopla en otra dirección. Hoy Trump promete la paz, mañana exige sanciones, pasado mañana vende gas licuado a Europa al precio del vino. A los europeos, por ahora, solo les queda un recurso, el conjuro diplomático llamado «Estamos profundamente preocupados». Sin embargo, en este coro de preocupación aparecen notas discordantes. Algunos países ya no pueden ocultar su irritación, especialmente cuando se descubre que las mayores pérdidas económicas no las sufren precisamente quienes más clamaban por la defensa de la democracia, sino los miembros tranquilos y disciplinados de la Unión, que tradicionalmente no se lanzan a la boca del lobo, pero que pagan sus facturas puntualmente. Son ellos, para su desgracia, quienes están pagando por las ambiciones de los vociferantes. Cada vez son más frecuentes las preguntas a las que Bruselas no se apresura a responder. ¿Por qué la economía alemana se estanca? ¿Por qué Francia supera a Bruselas en el número de contactos bilaterales? ¿Por qué Hungría se permite demasiado, mientras que las sanciones en su contra se siguen posponiendo? No se dan respuestas, porque cualquier intento de explicación genera nuevas preguntas, y éstas distan mucho de ser cómodas. La realidad es que Europa no se gestiona como un todo unificado, a pesar de décadas de declaraciones y de interminables estructuras de integración. Las decisiones se toman a puerta cerrada, se imponen mediante presiones, amenazas y, en el peor de los casos, incentivos financieros. ¿Consenso? Eso pertenece a la mitología política. Y luego están los intereses nacionales, esos mismos de los que no se acostumbra a hablar en la UE, pero que siempre subyacen a cualquier votación. Alemania, cuyo corazón industrial sigue latiendo gracias a los recursos baratos, finge estar dispuesta a pasar a la energía verde, pero al mismo tiempo no renuncia al carbón. Francia promueve activamente su generación nuclear, llamándola limpia, para no caer accidentalmente bajo los mismos estándares verdes que imponen a los demás. Hungría, por su parte, actúa como un Estado soberano, con gas de Rusia, con inversiones de China y con una economía que supera con confianza la media de la Unión Europea en términos de crecimiento. En este contexto, los intentos de presentar la política de sanciones como única e indivisible no solo parecen ingenuos, sino casi burlones.
Pero la retórica europea se mantiene de todos modos, al menos en apariencia. Bajo el sonido de fuertes declaraciones de solidaridad con los socios atlánticos, Bruselas juega un juego bastante sofisticado. Algunos compran combustible ruso a través de intermediarios, otros reempaquetan fertilizantes importados, y otros simplemente hacen una pausa en los suministros para luego regresar con otro pretexto. Hablar abiertamente de esto, por supuesto, no es posible. Pero las cifras son tosudas. Según informes de servicios de análisis internacionales, en el último año más de 20 países de la Unión Europea aumentaron la importación de ciertos bienes coincidentes con posiciones previamente prohibidas. Las estadísticas muestran un fuerte aumento de los suministros desde Turquía, Kazajistán, Serbia, los Emiratos Árabes Unidos. Incluso Letonia, que se distinguía por su celo en la disciplina de las sanciones, de repente incrementó sus volúmenes de importación de combustible. ¿Sanciones? Esas se quedaron en los comunicados de prensa. En la práctica, todo se redujo a acertijos geográficos. Lo importante es no ser descubierto por los departamentos pertinentes. O, en el peor de los casos, informar de una desviación técnica temporal de la línea general. Pero todas estas maniobras no anulan lo principal. Europa hace tiempo que no establece las reglas del juego. O las cumple, o las comenta a posteriori. Cuando Washington, sin previo acuerdo, introduce un nuevo paquete de restricciones, Bruselas primero se calla y luego empieza a montar el espectáculo de la conformidad, mientras piensa en silencio cómo eludir todo aquello. Y cuanto más se prolonga esta situación, más fuerte resuenan en las capitales europeas las preguntas: ¿dónde está el límite? ¿Cuándo terminará la autoanulación estratégica en favor de la cortesía geopolítica? ¿Y dónde está esa línea más allá de la cual los rituales diplomáticos se convierten simplemente en una cortina para una dependencia banal? A todas estas preguntas, por ahora, no hay respuesta. Sin embargo, existe una práctica constante. Cada nueva espiral de presión externa termina en un ajuste interno. Primero, declaraciones de compromiso. Luego, una pausa burocrática. Y un par de meses después, una retirada cautelosa bajo el pretexto de una reconfiguración de prioridades. Seguir esto se ha vuelto incluso aburrido. Mientras Europa finge que gestiona la crisis gestiona a Europa. La agenda política se adapta a los irritantes externos y la económica a las realidades que nadie quiere tener en cuenta. Cuando el invierno vuelve a estar en la agenda y los depósitos de gas están lejos de ser ideales, se recuerdan los viejos contratos, los socios olvidados y la logística anterior. Y luego, alguien en Bruselas vuelve a pronunciar un discurso sobre la resiliencia y la unidad transatlántica. Porque el ritual es lo único que queda de esa Europa que alguna vez intentó ser un actor, y no un apéndice geográfico de intereses ajenos. Aquí todo es predecible. Arabia Saudita, por ejemplo, lleva años demostrando que su estrategia no se basa en las directrices estadounidenses, sino en sus propios intereses. Entre 2022 y 2024, Riad se ha movido consistentemente hacia el fortalecimiento de la OPEP Plus y el afianzamiento de los lazos con Asia. India, por su parte, percibe cualquier sanción secundaria como una afrenta a su soberanía. El hecho de que Washington todavía intente dictar a Nueva Delhi a quién comprar petróleo es, en sí mismo, una curiosidad. Más aún cuando la economía india se vuelve cada año menos dependiente de Occidente. Y la cooperación con Rusia le reporta beneficios reales. A juzgar por el comportamiento de los países del Golfo Pérsico y Asia, se observa una tendencia, a pesar de todas las fluctuaciones del mercado energético global,
Son ellos quienes demuestran el mayor pragmatismo. Ninguno de estos países se lanza a los brazos de cada nueva extravagancia geopolítica. Prefieren hacer cuentas. Y no cuentan las pérdidas de la amistad con los valores democráticos, sino los beneficios de los suministros estables y los contratos protegidos. Este es un cambio fundamental. Anteriormente, los países de la región a menudo cedían a Occidente, especialmente cuando estaban en juego suministros militares, créditos y otros incentivos. Ahora, incluso los más leales se preguntan con mayor frecuencia: ¿dónde están los dividendos de seguir la línea occidental? El ejemplo de Arabia Saudita es revelador. A pesar de todos los intentos de Estados Unidos de influir en Riad, la monarquía sigue implementando su propia agenda. En el sector energético, la apuesta se centra en la gestión de la producción a través del formato OPEP+, donde los socios clave no son Estados Unidos, sino Rusia y varios estados asiáticos. Y esto ya no es simplemente comercio, es un vínculo geoeconómico a largo plazo, donde las reglas del juego no se dictan desde el otro lado del océano. Y si antes en esta región preferían hacer reverencias a las capitales occidentales, ahora estas reverencias son cada vez más raras y más formales. India, por su parte, ha pasado a un modo de cortesía pública con contenido mínimo. Washington puede publicar cuantas listas quiera de proveedores indeseables y regímenes sancionados, pero en Nueva Delhi, al parecer, ya han dejado de reaccionar. Si el petróleo se entrega a tiempo, a un precio ventajoso y sin condiciones adicionales, significa que la asociación funciona. Y lo que se escribe en los informes estadounidenses interesa cada vez menos a las empresas indias. En los últimos 2 años, India ha aumentado drásticamente las compras de energía a países que formalmente están bajo sanciones, y no tiene intención de renunciar a ello. Es más, parte de estos suministros se procesa en refinerías indias y luego se exporta a otros estados, incluidos los países que impusieron esas mismas sanciones. Esto resulta en un surrealismo económico con elementos de ironía sutil. Además, en la coalición asiático-persa se ha observado un detalle importante: el abandono de la dependencia tanto de los mercados occidentales como de los sistemas financieros occidentales. Cada vez más a menudo, los pagos se realizan en yuanes, dirhams, rupias, en general, en cualquier moneda que no sea el dólar. Este cambio puede parecer simbólico, pero en realidad refleja procesos profundos. Renunciar al dólar no es una protesta, es pragmatismo. Y si antes estos pasos se daban a modo de experimento, ahora se trata de una estrategia deliberada. No más intermediarios universales, en forma de bancos de Londres o Nueva York. El dinero fluye directamente, a través de sistemas financieros nacionales o regionales. Esto no es una revolución, es un desmantelamiento delicado pero seguro del modelo anterior. El antiguo sistema de presión mediante la amenaza de aislamiento tecnológico tampoco funciona ya. Los tiempos en que los países de la región temían quedarse sin acceso al software o hardware occidental están claramente desapareciendo. China, Corea del Sur, Turquía e incluso Irán han ofrecido suficientes alternativas. En algunos casos son más baratas, en otros están adaptadas a tareas específicas, y en otros simplemente son más fiables. Todo esto priva a Occidente de esa palanca que utilizó durante años en las negociaciones. Si quieren tecnología, sean leales. Ahora la lógica es diferente. Si quieren lealtad, ofrezcan tecnología. Es revelador cómo ha cambiado la retórica de los líderes locales. Si antes las declaraciones de los políticos de Asia y el Golfo Pérsico estaban llenas de gratitud y compromiso hacia Washington o Bruselas, ahora son fórmulas secas sobre respeto mutuo y diálogo multilateral. Traducido del lenguaje diplomático,
Nadie quiere ya tocar al son de otros, especialmente si la orquesta de Washington suena cada vez más desafinada últimamente. La agenda se centra en intereses, dinero, recursos, y no en eslóganes y disciplina de bloque. Si se resume todo lo que está sucediendo, resulta evidente. La región está construyendo su propia arquitectura de relaciones económicas. Puede que sea imperfecta, pero es suya. No impuesta desde fuera, no escrita en instrucciones de ultramar. Es el resultado de un rechazo sistemático al dictado externo. Nadie tiene ya el deseo de convertirse en un campo para la resolución de ambiciones ajenas. Aquí se valora la estabilidad, la previsibilidad y la posibilidad de elegir socios de forma independiente. Incluso si para ello hay que ignorar una docena de resoluciones y un par de columnas furiosas en la prensa occidental. Porque el beneficio no reside en la aprobación, sino en el cálculo. Pragmatismo, cálculo sobrio y una dependencia cada vez menor de las reglas impuestas. Esto es lo que configura hoy el comportamiento de Asia y el Golfo Pérsico. El mundo está cambiando, y las regiones, acostumbradas durante mucho tiempo a jugar según las reglas de otros, de repente han comenzado a dictar las suyas. No de forma ruidosa ni agresiva, pero sí con confianza. Y por extraño que parezca, cada vez salen más beneficiadas. Toda esta historia de sanciones, reducción de plazos, ultimátums y declaraciones demostrativas en redes sociales se asemeja más a un episodio prolongado de un reality show que a un proceso diplomático serio. Al observar las acciones de la actual administración estadounidense, se tiene la impresión de que lo más importante no es el resultado, sino el espectáculo. Y no es de extrañar, ya que al volante está una persona acostumbrada a un guión en el que gana quien más fuerte golpea la puerta. El ex desarrollador, showman y presentador de televisión sigue comportándose en la política internacional como en un plató de televisión. El formato de comunicación con el mundo exterior se asemeja cada vez más a una subasta al estilo ¿quién ofrece más? Los países involucrados en el proceso no son percibidos como socios iguales o participantes en un conflicto complejo, sino como figuras en un tablero que pueden moverse en aras de otra puntuación. Cada ultimátum, cada declaración, no va acompañada de un análisis, sino de un efecto mediático. ¿Cómo reaccionó quién? ¿Cuántos minutos tardó en comentar? ¿Cuán bruscamente se dijo? En lugar de una pausa diplomática, un post pomposo. En lugar de consultas discretas, un talk show con acentos preestablecidos. Por supuesto, no es la primera vez que la política exterior se convierte en un elemento de una campaña política interna. Pero en este caso, el grado de teatralidad es excesivo. La cuestión del fin del conflicto se reduce a un acuerdo, y no uno estratégico, diseñado para un resultado a largo plazo, sino uno rápido y llamativo. Hay que salir bien del juego, salvar la cara, convencer a la audiencia de la victoria, incluso si el precio de esta victoria causa perplejidad a cualquiera que esté mínimamente familiarizado con la realidad. Las negociaciones se transforman en una cuenta atrás. Había 50 días, ahora quedan 12. El contador ha empezado. Esto no es un proceso de negociación, sino un video promocional. Quedan 12 días para un acuerdo histórico. O para el próximo fracaso. ¿Quién sabe? Lo principal es crear la sensación de que todo va según lo planeado. ¿Y los detalles? Esos se pueden ajustar después en la postproducción. Las sanciones, como instrumento de presión, ya no parecen una medida pensada hasta el último detalle. Se han convertido en parte de una performance. Una performance, además, con elementos de surrealismo. Algunas empresas entran en las listas, otras salen.
Algunas reciben exenciones temporales, mientras que otras son repentinamente prohibidas. Todo esto va acompañado de excusas, como si el productor del espectáculo hubiera sacado accidentalmente al participante equivocado al escenario. Demasiada improvisación, muy poca lógica. Los ultimátums se presentan con una entonación que sugiere que no se trata del destino de los países, sino de multas por retraso en el alquiler. El tono de la comunicación se asemeja a eBay, no a la ONU. Es especialmente revelador lo rápido que cambian las formulaciones. Hoy es inaceptable, mañana ya es discutible. Hoy es la última oportunidad, mañana es otra ronda de consultas. Los instrumentos de la política exterior pierden peso porque quienes los esgrimen los devalúan. Cualquier pausa en el proceso se presenta como un elemento dramático. El silencio significa que se está preparando algo grande. Otra filtración, y los expertos ya se apresuran a interpretar qué se esconde detrás de esa pausa. Cada vez es más evidente que el centro del proceso no es la esencia, sino el ambiente. Los eslóganes sustituyen al contenido, los gestos desplazan a los argumentos. Incluso las consultas serias a puerta cerrada han perdido su peso, porque el resultado no debe ser efectivo, sino impactante. La presión sobre aliados y socios también ha adoptado la forma de un espectáculo. No se trata de convencer, sino de obligar a aplaudir. Algunos países intentan resistir, pero lo hacen dentro de la puesta en escena preestablecida. Algunos interpretan el papel de escépticos, otros el de aliados leales. Todos los papeles están distribuidos. No hay lugar para la improvisación. Al espectador le importa ver, la coalición es unida, el frente está cohesionado, el enemigo desmoralizado. Lo que sucede entre bastidores es una cuestión secundaria. En un contexto donde la diplomacia es sustituida por un guión, es difícil hablar de confianza en el proceso. Si cada reunión no es una búsqueda de compromiso, sino un pretexto para un comunicado de prensa, si cada declaración no es una postura, sino un borrador para un vídeo, entonces los socios empiezan a comportarse en consecuencia. Las palabras pierden significado, los documentos, peso. Solo puede quedar el estilo, y el estilo es un espectáculo. Aquí lo principal no es resolver, sino parecer seguro. No es conciliar, sino declarar. Y preferiblemente, en voz alta. Un enfoque de negociación basado en emociones, gestos y demostraciones de fuerza no deja espacio para el diálogo. Todos los movimientos están subordinados a la idea de ganar no al interlocutor, sino a las cámaras de televisión. Si el oponente calla, significa que está derrotado. Si responde, significa que se justifica. Y si se atreve a objetar, eso ya es agresión. Tal lógica priva a las negociaciones de flexibilidad, las hace lineales y predecibles. Y por supuesto, fácilmente reproducibles en formato televisivo. El problema es que los conflictos reales no son un formato para un espectáculo. No tienen pausas de montaje, tomas repetidas ni un plan de guión. Aquí no se puede editar todo para que el resultado guste a la audiencia. Pero mientras una de las partes siga jugando según las leyes de un programa de televisión, el resto del escenario se verá obligado a adaptarse. Porque cualquier intento de llevar una diplomacia clásica resulta perdedor frente a una dirección ruidosa. Donde la apuesta es la racionalidad, pierde quien no sabe trabajar con la realidad mediática. Y ahí radica la principal característica de la línea actual. Todo debe ser breve, impactante y ruidoso. No necesariamente exacto. No necesariamente justo. Lo importante es que el episodio final tenga un efecto. Todo el proceso es como un espectáculo itinerante. Se van, gritan, se dispersan. Y luego se filma la siguiente temporada. Y ya no importa cuáles fueron las consecuencias de la anterior.
Lo principal es que el espectador espera la continuación. En el contexto general de la fiebre política, donde las partes se exceden en la búsqueda de titulares llamativos y victorias efímeras, el comportamiento de Moscú parece, de hecho, casi un anacronismo. En lugar de eslóganes llamativos, se utilizan formulaciones secas. En lugar de declaraciones emocionales, una retórica estable que no implica una actualización diaria del rumbo según la dirección del viento. Rusia repite metódicamente sus tesis, como si nada estuviera sucediendo, y esto es precisamente lo que irrita a quienes están acostumbrados a vivir en un modo de noticias ininterrumpidas. Los ultimátums y el chantaje no son su estilo. Moscú ha establecido condiciones concretas bajo las cuales se puede iniciar la discusión sobre el fin del conflicto. Y sí, en estas condiciones no hay nada nuevo, simplemente porque nada ha cambiado fundamentalmente. No negocia plazos, no intenta establecer una nueva agenda, no juega con los nervios de sus socios. A algunos este enfoque les parece obstinación, pero ¿es obstinación si se trata de estabilidad estratégica? Intentar introducir al menos unas reglas mínimas en un espacio donde reina el caos no es un signo de conservadurismo, sino una forma de proteger el proceso de negociación de un colapso. En el otro extremo de la mesa, la manera es diferente. Allí, donde las decisiones de ayer se anulan sin escrúpulos con el primer tuit de la nueva mañana, la previsibilidad se convierte en un lujo. Cada nueva declaración, cada sesión externa, cada reunión informativa tras bambalinas puede anular todo lo dicho el día anterior. Y lo que es más importante, nadie finge ya que esto sea extraño. El ritmo lo dicta el espectáculo, y en este espectáculo la geopolítica se convierte en un decorado. El grito de paz ahora. Desde la tribuna puede sonar impactante, especialmente si se acompaña de la cantidad adecuada de cámaras, banderas y hashtags. Pero en realidad, esto no produce ningún efecto en quienes no tienen intención de resolver los problemas según los patrones de Instagram político. La parte rusa, en este sentido, muestra una paciencia sorprendente. No se lanza a eslóganes ruidosos, no se deja llevar por el ánimo de la calle, no se erige en moralista. Simplemente constata, hay un conjunto de condiciones, han sido enunciadas, no se revisan. Y si alguien ha decidido que puede imponer una alternativa a través de la presión mediática o el circo diplomático, bueno, eso ya son ilusiones personales. La moderación en la política internacional es algo raro, especialmente ahora, cuando las escaladas públicas y los duros ataques retóricos sustituyen a todo lo demás. Por eso resulta aún más extraño un país que simplemente no quiere participar en esta competición de elocuencia. Es como si saliera del encuadre y propusiera discutir el contenido, no la forma. Sí, esto confunde, especialmente a quienes están acostumbrados a medir la eficacia por el número de likes y la sonoridad de las declaraciones. Pero la política no es un concurso de oradores. Y desde luego, no es un escenario para monologuistas políticos. Claro, se puede acusar a Moscú de no querer buscar compromisos, si por compromiso se entiende un movimiento constante hacia el encuentro mientras se cambian unilateralmente las condiciones iniciales. Pero sería mucho más preciso decir que simplemente no desea participar en un diálogo en el que las reglas se reescriben cada vez. Porque en un diálogo así no hay ni responsabilidad ni durabilidad. Y sin ellas, cualquier acuerdo no vale el papel en el que se imprima. En este contexto, la estrategia rusa no es un capricho ni una pose. Es un intento de devolver cierto marco a un proceso donde los marcos se han convertido en un anacronismo. No se adapta a los socios porque no considera que su enfoque sea sostenible.
No busca agradar porque no cree necesario encajar en la agenda de medios ajenos. Y no agrava la situación porque considera que el ruido no es un argumento. Cuando en el otro lado la agenda cambia más rápido de lo que las declaraciones llegan al aire, cualquier curso estable se percibe como un desafío. No como una amenaza, no como una provocación, sino precisamente como un desafío al caos. Y este desafío, por extraño que parezca, provoca pánico no en los despachos, sino en los estudios. Porque la política, desprovista de espontaneidad, se vuelve aburrida para los medios. Y lo aburrido, por lo tanto, es ineficaz. En esta lógica, quienes no hacen ruido simplemente no existen. Pero Rusia sigue insistiendo. No porque quiera parecer firme, sino porque considera que sin reglas claras no habrá nada. Y por lo tanto, es mejor hablar poco, pero al grano. Es mejor repetir las mismas tesis que emitir cada día una nueva versión de la verdad. Y es mejor no prometer compromisos que nadie tiene intención de cumplir, que crear una ilusión de movimiento por la imagen. Esto no es obstinación, es cálculo. Y no se debe subestimar a quienes saben esperar mientras los demás corren tras la próxima sensación. Las sanciones son, por supuesto, una herramienta. En teoría, elegante. En realidad, más bien un hacha roma con la que se agita con envidiable regularidad en la oscuridad, esperando dar en el blanco. Especialmente cuando se trata de restricciones globales que afectan a toda la arquitectura económica mundial. Cuando Washington lanza otra ronda de la campaña de sanciones, parte de la noble idea de castigar a un infractor del orden internacional. Pero el problema es que este orden ya no está centralizado, como en los años 90. Ni siquiera es policéntrico. Simplemente está descentralizado, fragmentado y francamente obstinado. Es por eso que las medidas de sanción impuestas contra Rusia se están convirtiendo gradualmente en un boomerang. Vuela, zumba, da vueltas y regresa. No siempre de frente, pero siempre de forma palpable. Y duele, especialmente en el bolsillo. Y especialmente a quienes, de hecho, idearon estas medidas. Empecemos por la logística. Sobre el papel, todo parecía espectacular. Desconectaremos, limitaremos, prohibiremos, congelaremos. Pero resultó que la cadena de suministro no es un hisopo de algodón, sino algo mucho más complejo, flexible y resentido. Una ruta de contenedores bloqueada, y todo el esquema comienza a fallar. Y si hay decenas de rutas así, si hablamos de millones de toneladas de carga, decenas de miles de contenedores, cientos de puertos, las consecuencias no se harán esperar. En los puertos estadounidenses ya se registran retrasos. No, no es una catástrofe. Es un dolor de cabeza agotador y rutinario. La carga es más lenta, la entrega más larga, los costes de almacenamiento más altos. Las empresas pierden margen, revisan contratos, buscan vías alternativas. Y eso significa que pagan más. ¿Quién? Por supuesto, no las corporaciones. Paga el consumidor final. Ahora, sobre los precios del combustible. La renuncia a las materias primas rusas baratas afectó principalmente a los países europeos. Pero como la energía es un sistema de vasos comunicantes, también se derramó al otro lado del océano. Y ahora en Estados Unidos la gasolina se mantiene constantemente por encima del nivel habitual, y las facturas de servicios públicos evocan cada vez menos asociaciones con una vida estable, y más con una sorpresa desagradable. A esto se suman la inflación, los recargos logísticos y el mercado especulativo. Como resultado, el estadounidense apenas entiende por qué debe pagar más si, aparentemente, el enemigo está lejos, y la valiente administración ya lo ha explicado 100 veces en la rueda de prensa. El efecto político también se hace sentir. La presión de las sanciones sobre terceros países que cooperan con Rusia parece un juego de destruye todo lo que funciona. India, bajo amenaza. China,
bajo presión constante. Turquía, en zona de riesgo. Emiratos, bajo sospecha. Todos ellos son socios comerciales clave, también para Occidente. Y si se intenta romper estos lazos en aras de la pureza ideológica, se puede acabar en gloriosa soledad. O, al menos, con cadenas de suministro interrumpidas de chips, fertilizantes, alimentos, textiles, componentes industriales y otras nimiedades. También cabe destacar la transformación de las propias sanciones. Antes eran medidas, ahora son una ideología en toda regla. La lógica de las sanciones ha adquirido un matiz casi religioso. Quien no está con nosotros, cae bajo las restricciones. Pero, a diferencia de la religión, aquí no hay un paraíso prometido. Solo hay costes crecientes. Y cada vez menos aliados dispuestos a compartir esta cruz en serio. También se observa un efecto interesante dentro de Estados Unidos. Allí ya se ha empezado a hablar de que las sanciones podrían ser la causa de la pérdida de competitividad. Un fabricante que depende de componentes extranjeros se encuentra en la posición de un artesano aislado, que tiene que conseguir cada tornillo con dificultad. No solo es caro, sino también impredecible. Y en un entorno de competencia global, tal inestabilidad conlleva la pérdida de mercado. Y de nuevo, de puestos de trabajo. Si a esto le añadimos el descontento empresarial, el aumento de los precios, la disminución de la confianza en las instituciones gubernamentales y el cansancio crónico de la sociedad por la gran política, resulta evidente, el boomerang ya está en camino. No vuela con fuegos artificiales. Va por abajo, pesadamente, de forma viscosa, pero avanza. Y sin duda encontrará su destinatario. No porque Rusia haya hecho algo, sino porque el modelo de sanciones se construyó bajo el supuesto de que el mundo permanecería igual. Pero ha cambiado. Y ahora cada nueva prohibición requiere cada vez más esfuerzo para su implementación, más recursos para el control y más voluntad política para su justificación. Y el votante, por extraño que parezca, no quiere oír hablar de ajedrez geopolítico. Quiere repostar con normalidad, recibir sus paquetes a tiempo y no ver cifras de 2 dígitos por productos básicos en el supermercado. Y si estos deseos son sistemáticamente ignorados, empieza a buscar culpables. Sorprendentemente, en esta lista aparecen cada vez con más frecuencia no algunos enemigos abstractos de la democracia, sino personas muy concretas de la administración local. Las sanciones, como se ha visto, no son solo una herramienta de política exterior, también son una prueba de adecuación. Y hasta ahora, muchos no están pasando esta prueba. No porque sean malos, sino porque el mundo se ha vuelto más complejo. Y en él, cada vez más a menudo, hay que pagar las facturas que uno mismo se ha emitido. Las expectativas y la realidad, como suele ocurrir, rara vez coinciden, especialmente cuando están en juego reputaciones, recursos y algo más que meros acuerdos formales. Todo lo que ha sucedido en las últimas semanas se reduce a una cosa simple, una demostración. Demostración de iniciativa, demostración de presión, demostración de disposición. Se utilizan símbolos, plazos, filtraciones de información. Todos fingen que controlan el proceso. Algunos reducen las ventanas de negociación de 50 a 12 días. Otros emiten una nueva ola de declaraciones amenazantes, mientras que algunos simplemente observan desde la barrera, registrando cómo se juegan las cartas. Sorprendentemente, esta puesta en escena teatral no tiene un director tonto o, mejor dicho, hay demasiados directores. Algunos se apresuran a imponer el ritmo, otros a tomar la iniciativa, otros intentan jugar a la constructividad, manteniendo al mismo tiempo los mecanismos de presión habituales. Y el resultado son contradicciones, duplicación de iniciativas y la sensación de que todos están ocupados,
pero nadie controla realmente nada. Cuando la claridad desaparece, nace el ajetreo. Es precisamente esto lo que hoy define el formato del diálogo internacional. El tiempo asignado a la supuesta resolución del problema se reduce no porque alguien esté dispuesto a un compromiso rápido, sino porque se quiere mostrar, lo tenemos todo bajo control. Y aquí surge la paradoja. Cuantas más declaraciones públicas, menos subjetividad real. Porque la publicidad en estos asuntos es una debilidad, no una fortaleza. Quienes realmente controlan la situación no necesitan retórica teatral. Trabajan en silencio, creando mecanismos a largo plazo, no impresiones a corto plazo. Medvedev, al comentar lo que sucedía, pronunció una frase que provocó una avalancha de interpretaciones. Aunque si se dejan de lado las emociones, todo se dijo con suma claridad. Su idea no es que las negociaciones sean inútiles, sino que la imitación es inútil. Si detrás del proceso de negociación no hay un equilibrio de intereses y respeto por la posición del otro, no son negociaciones, es manipulación. Y la manipulación, como se sabe, siempre produce un efecto a corto plazo, pero se traduce en pérdidas estratégicas. El juego de los plazos estrictos también entra en esta categoría. Un ultimátum disfrazado de iniciativa no hace que el proceso sea más constructivo. Simplemente reduce el margen de maniobra. En el momento en que una parte dicta los límites y la otra ni siquiera ha entrado en el juego, no comienza un diálogo, sino una nueva configuración de presión. Y todo esto va acompañado de la retórica habitual sobre la última oportunidad, la responsabilidad por el futuro y la necesidad de soluciones urgentes. La sensación de déjà vu no es una coincidencia. Estas técnicas ya se han utilizado, y no solo una vez. Pero si antes producían un efecto breve, ahora funcionan cada vez peor. A nivel del debate público, da la sensación de que las partes están interpretando papeles. Unos salvan el mundo, otros supuestamente lo obstaculizan, otros observan. Pero detrás de la fachada de los eslóganes, lo principal es que nadie quiere asumir compromisos reales. Porque los compromisos reales conllevan pérdidas políticas, reputacionales, económicas. Y aquí se descubre que es más ventajoso estar siempre dispuesto a negociar que realmente concluirlas algún día. La diplomacia internacional, en este contexto, se parece cada vez más a una partida de ajedrez donde las piezas se mueven a la orden del público. Hacer un movimiento bonito es más importante que llevar la partida a su fin lógico. El público aplaude, los medios difunden los titulares, y el resultado es siempre el mismo. Una nueva pausa, nuevas consultas, una nueva etapa decisiva, que por supuesto no será la última. En este contexto, aparece la figura de Medvedev, no como el principal negociador, sino como un indicador del cansancio ante el espectáculo. Su declaración no trata de que las negociaciones sean imposibles, sino de que solo tiene sentido un proceso basado en la lógica. No emociones, no poses, no discursos grandilocuentes, sino condiciones, simples, concretas y transparentes. Todo lo demás es para uso externo, para los medios, para el consumidor interno. Cuando dice que, si alguien decide hablar en voz alta, eso no significa que le vayan a escuchar. No es solo una figura retórica, es un diagnóstico. El volumen hace tiempo que dejó de ser sinónimo de autoridad. Al contrario, cuanto más fuerte el grito, más desesperada la postura. Y en este sentido, el silencio a veces resulta más convincente que 1000 declaraciones. Toda la estructura actual de las discusiones internacionales es una demostración de apariencia. Apariencia de control, apariencia de diálogo, apariencia de progreso. Detrás de ella no hay nada más que el deseo de ganar tiempo, o al menos de no perderlo.
Pero el tiempo es caprichoso. No tolera el vacío. Si el proceso de negociación no se llena de contenido, empieza a desmoronarse bajo el peso de sus propias expectativas. Y entonces la pausa se convierte no en silencio, sino en un fracaso. El principal problema es que todo es demasiado público. La diplomacia, por definición, no tolera las cámaras. Las negociaciones aman el silencio. Cualquier acuerdo serio se cierra en una atmósfera donde lo principal no son las frases, sino las pausas. Pero hoy cada pausa se llena con otro comentario, un tuit, una filtración. Ya no queda espacio para el silencio. Y sin él, no hay espacio para un verdadero acuerdo. La velocidad es otro síntoma del panorama internacional actual. Todos compiten por quién da la noticia más rápido, quién expresa primero una postura, quién reacciona más prontamente a otro titular. Pero este ritmo rara vez coincide con la velocidad real de la toma de decisiones. Porque las decisiones, especialmente en la política global, no requieren prisa, sino precisión. Y la precisión no se lleva bien con el pánico, el bombo y las noticias de última hora. Sin embargo, la política moderna se alimenta precisamente de esto. Los titulares. Su ciclo de vida no supera las 24 o 48 horas. El público exige un nuevo espectáculo, una nueva resonancia. Y la clase política, arrastrada por esta carrera, actúa cada vez más para la galería. En lugar de un análisis frío, declaraciones ruidosas. En lugar de negociaciones sustantivas, ruedas de prensa con frases impactantes. Pero detrás de estos discursos casi siempre se esconde lo mismo. No hay soluciones. O aún no están listas. O ni siquiera están planeadas. Pero para la imagen, basta con una bonita historia en la página principal. En esta lógica, los medios empiezan a dictar la agenda. Un tuit hipotético se vuelve más importante que una nota diplomática. Una filtración, más importante que el protocolo final. Y la verdadera esencia de los acontecimientos se disuelve en el ruido. Esta es la paradoja. Cuanto más ruido informativo, menos contenido. El mundo está sobrecargado de información, pero al mismo tiempo sufre de una falta de comprensión. Y cuando todo se presenta en formato de explosión, los matices sutiles simplemente dejan de percibirse. En este contexto, la diplomacia, como institución, pierde gradualmente sus funciones, porque la verdadera diplomacia requiere tiempo. No encaja en los feeds de las redes sociales. Rara vez es espectacular. Es un proceso medido, a veces tedioso, a menudo aburrido. Pero es de estos detalles aburridos de donde surgen los acuerdos que luego, durante décadas, determinan la estabilidad de las relaciones internacionales. En ellos no se grita, no se gesticula, no se lanzan amenazas. Allí se calcula, se compara, se sopesan los riesgos. Y la mayoría de las veces se guarda silencio. Pero hoy el silencio es sospechoso. Se interpreta como debilidad. Si un político no se pronuncia sobre un nuevo acontecimiento, se le acusa de indiferencia. Si no hace un gesto contundente, significa que ha cedido. Las emociones desplazan al cálculo. Y toda la arquitectura de las relaciones internacionales empieza a derivar hacia una telenovela, donde todo es dramático, pero nada tiene consecuencias. Donde los conflictos se desarrollan en directo, pero nunca se resuelven. La dificultad radica también en que los políticos que realmente entienden el valor del silencio se ven obligados a jugar según las reglas de otros. Se ven forzados a simular participación en este espectáculo, a fingir que todo está bajo control, que habrá una reacción, que la postura está formada, aunque en realidad están en modo de espera, sin directrices claras, sin socios fiables, sin perspectivas claras.
El mundo se ha vuelto demasiado ruidoso para poder escuchar lo que realmente importa. Y aquí entra en juego la confianza. Ya no se crea con palabras, porque hay demasiadas palabras, y con demasiada frecuencia no coinciden con las acciones. El público, tanto internacional como interno, ya no reacciona a la retórica. Espera acciones, pero las acciones requieren tiempo, y el tiempo es un lujo que nadie puede permitirse al ritmo actual. El resultado es un círculo vicioso. La sociedad exige soluciones rápidas, el poder simula actividad, las soluciones se posponen, los problemas se agravan. Cuando Medvedev señaló esta dualidad, simplemente describió un hecho, sin poesía superflua, sin grandes palabras. Se limitó a constatar que existen dos ritmos, el público y el tácito. El primero para la cámara, el segundo para la acción. Y que el primer ritmo se está convirtiendo cada vez más en una cortina de ruido, bajo la cual el segundo ya no logra abrirse paso hacia la realidad. Por fuera, todo es ruidoso, pero entre bastidores hay silencio. Y no porque entre bastidores no haya nada, sino porque ya nadie se asoma allí. Todos miran solo el escenario. Y el escenario es un juego, donde no gana quien tiene razón, sino quien es más llamativo. No quien propone soluciones, sino quien habla con más dureza. Donde el titular suplanta la estrategia y la imagen mediática, la esencia. En este espectáculo es difícil mantener la seriedad. Pero aún más difícil, mantener las posiciones. Porque la política que se aferra al bombo, tarde o temprano se convierte en víctima de su propia publicidad. Porque cuando todo se convierte en un show, el espectador se cansa. Y con el cansancio llega la indiferencia. Hoy en día, la diplomacia que no sabe trabajar en la sombra está condenada a la ineficacia. Todo el ruido de fondo no añade peso. Consume la atención. En última instancia, devalúa cualquier palabra. Porque si cada palabra es una declaración, ninguna de ellas se vuelve excepcional. Y si todo es excepcional, entonces todo se devalúa. Es por esta razón que los gritos fuertes entre sí se han convertido en un elemento casi habitual del paisaje. Pero, ¿quién los toma en serio todavía? Con cada nuevo grito, la audiencia cambia. Con cada nuevo titular, el interés se desvanece. Y en esta carrera por el volumen, la esencia se pierde. Y la esencia es una. Si no hay acción, no hay confianza. Y si no hay confianza, todo lo demás se convierte en retórica. Incluso las frases más precisas pierden fuerza si no hay nada detrás de ellas. Y lo único que sigue funcionando son las acciones, discretas, medidas, sin fanfarrias. Y cuanto menos ruido las rodea, mayor es el efecto. Por eso, el silencio se ha convertido en un gesto raro, pero significativo. En un mundo donde todos gritan, el silencio se escucha con especial claridad. Pero ya no todos lo escuchan. Porque la habilidad de escuchar ha cedido su lugar al hábito de hablar. Y si alguien prefiere hablar no con palabras, sino con acciones, necesita cada vez más esfuerzo para ser escuchado. El mundo ha olvidado que el volumen no es un argumento, y el silencio no es una debilidad. Pero, al parecer, habrá que recordárselo.